Ok, en la clase de hoy va a ser la clase número 9 y es la continuación de la semana pasada de la luna nueva. Y la semana pasada solamente vimos las leyes y las controversias. Y una cosa que yo quería aclarar, hermanos, es que ya a este tiempo ya deberíamos de estar seguros nosotros el por qué nosotros debemos de guardar las festividades y los tiempos, aún como el judaísmo lo guarda. Y pues estas clases no son para convencer a la gente de que tenemos que guardarlas. Ya deberíamos estar convencidos, la mayoría de nosotros que estamos viendo esta clase. Entonces, vamos a ver, lo que sí me interesa de esto es que mucha gente acepta las festividades, está aceptando el sábado y pues la nueva luna, las, la Pascua y todas las fiestas, pero las aceptamos, pero al mismo tiempo no sabemos qué hacer o mal interpretamos las cosas y solamente nos vamos a la tradición. Entonces mi punto es ver el simbolismo, la realidad de la festividad, el simbolismo, cómo interpretar el simbolismo para una vida práctica en esa tierra donde vivimos. Entonces, el tema de hoy se titula La nueva luna, parte 2, y el mensaje que quiero dar es el de oscuridad a la luz y de vida a muerte, de la muerte a la vida. Ese es el mensaje que yo personalmente percibo de, de la festividad, del mensaje de esta festividad. Y ya vimos que esta festividad pues eh, no es parte de las 7 festividades de Levíticos 23, pero aparece en Éxodo 12, donde Dios le dijo que tenía que santificar el mes. Entonces, si se fijan en la pantalla, tenemos aquí este diagrama, esta foto, y tenemos el sol y luego tenemos la luna dándole vueltas a la Tierra. Y si se dan cuenta, bueno, el diagrama está en inglés, pero a ver si lo pueden percibir. La parte de la luna que está más cerca del sol dice nuevo. Entonces, cuando la luna está más cerca del sol, es cuando la luna aparece nueva. Y nosotros no la podemos ver en ese momento, cuando está más cerca del sol. Pero luego, cuando comienza a moverse la luna, día tras día, pues empieza a la luz, empieza creciendo, 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 hasta que se hace llena completamente. Y después de que se hace llena, vuelve a menguar y empieza pues a verse menos y menos la luna hasta que vuelve a desaparecer otra vez. Y así es como trabaja la luna. ¿Ok? Entonces vamos a ver el significado de la luna nueva. Dice que según el judaísmo, dice la aparición de la luna nos da el mensaje de la oscuridad a la luz, y esto significa que es una imagen de la salvación de Dios para el pueblo de Dios y nuestra liberación personal de la oscuridad a la luz. Ese es el mensaje primordial de la luna. ¿Ok? Vamos a ver este pasaje primeramente, que yo quiero comenzar con este pasaje. Y dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué escogí este pasaje, hermanos? Desgraciadamente, como les digo, nosotros que hemos crecido en el cristianismo se desapartó desde hace mucho tiempo del judaísmo. Y, y esto por causa de las persecuciones de Roma hacia el pueblo judío. Y una vez que los creyentes en Yeshua se iban injertando en el judaísmo, guardando las festividades y los tiempos del judío, pues también los cristianos, tanto cristianos como judíos, eran perseguidos en los primeros siglos. Entonces, la gente por temor y a no morir, pues empezaron a apartarse de la ley judía,
tanto judíos de carne como creyentes. O sea, se empezaron a apartar y empezaron a dejar de guardar los tiempos, las fiestas, los sábados, la circuncisión, muchos mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel como señal de que iban a ser un pueblo de Dios, pues lo dejaron por causa del temor. Y por ya vamos casi cerca de 2000 años donde hay una confusión, donde se cambió el sábado al domingo y las festividades tomaron otro significado. Y el día de hoy nosotros que hemos entendido y creído en que debemos de guardar la festividad de los tiempos de Dios, pues parece ser que estamos cayendo en el mismo error. Y yo creo que este tiempo Dios nos da todavía la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver la realidad de las cosas. Entonces hay una historia que si usted ha leído la Biblia o ha escuchado la historia de David, por ejemplo, la historia de David con Saúl, hay una historia creo que es en Crónicas o Primera de Samuel, no recuerdo el pasaje, pero en esa historia, este David le dice a Jonatán, dice, yo mañana voy a estar ausente, no voy a estar presente mañana, mañana es la nueva luna y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Y si usted ve esa historia o la busca en la Biblia, va a ver que el rey quería matar a David en la fiesta de la nueva luna. Entonces dijo a David que se iba a esconder por 2 días y el tercer día se iba a mostrar a Jonatán y Jonatán le tenía que decir por qué causa Saúl quería matarlo. Pero hay una historia de que él quería, o dice que mañana es la nueva luna. Entonces ellos son tiempos especiales. O sea, nosotros como creyentes en Dios, temerosos de Dios, deberíamos de ver no tan solamente la costumbre de comer en la nueva luna o de tocar shofar, porque eso es parte, es la parte terrenal, la parte simbólica, perdón, la parte que simboliza algo verdadero. Entonces, hoy en día, le digo, las festividades de hoy en día, tanto el sábado como cualquier cosa de la Biblia, la mayoría de nosotros lo tomamos como algo muy pasajero, pues voy a comprar velas y me voy a dejar la barba o voy a comer y como que eso es lo que significa el agradar a Dios. Y vamos a ver que es totalmente una mentira de acuerdo a los profetas y de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Ese es mi punto. Entonces, el punto de las festividades y de los tiempos señalados de Dios hacia el ser humano es porque nos ama. Esa es la razón que Dios nos ama. Entonces, la Biblia se refiere a Dios, muchas veces se refiere a Dios como el Señor de los ejércitos. ¿Ok? Eh, en otras Biblias le llaman Jehová Jireh, no, o ¿cómo le llaman? Um, no recuerdo la palabra en hebreo, pero es que el Dios de los ejércitos. Entonces, si Dios es el Dios de los ejércitos, es el capitán de un ejército. Y yo no sé cuántos de ustedes se ponen a pensar en estas verdades físicas que nosotros vivimos en la tierra como seres humanos. Si usted se da cuenta, los soldados tienen señales, o los policías tienen símbolos para que el enemigo no pueda entender el mensaje. Entonces, yo quisiera contar una historia de estos dos hermanos que crecieron del mismo padre y de la misma madre, y los dos hermanos se les enseñó, eh, les enseñó cosas de la vida, como matemáticas, ciencia, física, química. Entonces, los dos aprendieron que el agua estaba compuesta de hidrógeno y de oxígeno. Entonces se dieron cuenta que es una historia, ¿ok? No es una realidad, es una historia. Eh, Se dieron cuenta que la H significa hidrógeno y el número 2 significa que había dos átomos de hidrógeno, y el oxígeno, como no tiene ningún número, o sea, automáticamente lleva
un átomo. O sea, el agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, pero este es el símbolo. Este es un símbolo que simboliza. Si alguien ve H2O, significa que es agua. Entonces, los dos crecieron con este entendimiento y crecieron y se separaron por cuestiones de familiares, no pleitos, sino que pues uno decidió irse para un lado y otro para otro. Y con el tiempo, sus dos, pasando muchos años, eh, hubo guerra entre ellos dos, entre esos dos tribus que eran hermanas, pero los dividía un grande desierto. Entonces, como los dos habían aprendido, pero uno de ellos era una persona que le gustaba mucho el entender las cosas, y no nada más entenderlas, sino aplicarlas. Entonces, como pasó mucho el tiempo, había guerra, entonces hicieron un pozo en el desierto. Uno de ellos hizo un pozo en el desierto y allí pusieron una señal y era H2O y tenía flechas y decía las medidas hacia el frente y hacia un lado donde estaba el pozo escondido. Entonces, cuando había guerra, dice, cuando pases por aquí, significa que aquí vas a agarrar agua para que puedas sobrevivir. Y sí, así lo hicieron, hubo guerra y de repente se pelearon, pero ellos sabían dónde había agua, dónde podían sobrevivir, fueron a tomar agua. Y todos los demás murieron. El otro bando que también sabían habían estudiado el símbolo, también lo sabían, pero como no les importaba el estudio, pues ellos crecieron con esa idea, nada más con el simbolismo, pero no sabían eh, lo que significaba. Entonces, la historia de esta es de que nosotros, por ejemplo, sabemos el simbolismo, si conocemos el simbolismo de, de las fiestas o del sábado, pero nada más nos vamos sobre el símbolo, pues realmente no vamos a agarrar la realidad. En este caso sería el agua. Yo puedo conocer el H2O, pero si no agarro realmente lo real, que es el agua, pues simplemente va a estar el conocimiento en mi cabeza, en mi corazón, de que eso significa agua. Entonces es importante nosotros que, como Dios capitán, nos da su sábado y nos da su nueva luna y las festividades para decirnos mensajes importantes para sobrevivir en esa tierra, para vencerla, conquistarla y llegar a una vida eterna. Ok, entonces nos damos cuenta a través de la Biblia que el sábado y la nueva luna son días súper especiales. Son días que están relacionados, el sábado y la nueva luna están relacionados uno al otro. La mayoría de los milagros de Yeshua fueron hechos en sábado, como ya hemos visto. ¿Ok? Y en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 37, no lo voy a leer todo tal vez, pero vamos a leer esta historia que es importante. Eliseo era un profeta pues, que era muy famoso. Entonces había una mujer que era la Tsunamita, no sé si era de otro país o por qué se llama Tsunamita, eso no lo sé. Pero en la historia, en la bíblica dice que era una Tsunamita. Entonces, esta señora con su marido no tenían hijos. Y este hombre, Eliseo, pasaba muy seguido por esa parte. ¿Y qué pasa? De repente dijo que quería hacer un favor a esta familia que lo atendía cuando pasaba. Entonces el criado le dijo, no tienen hijos. Entonces él le profetizó que iban a tener un hijo. Con el paso del tiempo, el hijo murió y la mujer, en el verso 22 de Segunda de Reyes, le dice a su marido, dice, llamando luego esta mujer a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios, o sea, Eliseo, y regrese. Entonces el esposo le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Pues no es luna nueva ni día de sábado. Y ella le respondió, paz. O sea, si nosotros no entendemos el diálogo que está pasando en Segunda de Reyes capítulo 4, pues es muy difícil que entendamos el Nuevo Testamento, realmente, porque lo que está pasando aquí es que el hombre le está diciendo, hoy no es día de milagro,
Hoy no es sábado y no es luna nueva. ¿Para qué vas a llamar al hombre? O sea, haz de cuenta como que en ese tiempo los milagros, o sea, la promesa de Dios hacia, hacia el pueblo de Dios era en las sábados, en las nuevas lunas y en las festividades. Entonces, en Isaías capítulo 66, verso 23, dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ezequiel 46, 1 dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero el día del sábado se abrirá y se abrirá también el día de la nueva luna. Ezequiel 46:3 dice, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días sábados y en las lunas nuevas. Entonces, digo, hay muchos pasajes, muchas referencias y muchas pistas que Dios nos está diciendo a través de los profetas que el sábado y la nueva luna es para beneficio del ser humano. Entonces vemos en el principio, ya hemos visto en las clases anteriores que dice que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Pero también hemos visto que Dios no descansa, no se cansa, ni ocupa de comida ni dormir, sino que este día lo preparó Dios para nosotros. Para nosotros es el beneficio nuestro. Entonces nos damos cuenta nosotros que en un mes hay 4 sábados. ¿Ok? Uno de los sábados del mes está en oscuridad. Y cuando digo oscuridad, no significa que es un sábado, va a haber oscuridad. No estoy diciendo eso, sino que eh, el mes se compone de oscuridad y luego una semana después, la luna está en un cuarto creciente. Y luego otra semana más y la luna está llena. Y luego otro sábado más y la luna está en 3 cuartos de luna, que es pero menguante, que empieza pero parece la mitad de la luna. Y después de que llega ese cuarto menguante, la luna se oscurece por 2 días. ¿Ok? Y todo esto no es coincidencia, son cosas. Dios ordenó el mundo, Dios puso el sol y la luna como Él quiso, como Él le plació, para enseñarnos y guiarnos a su pueblo. Entonces, el que no sabe leer los cielos y las estrellas, pues batallamos. Entonces, en Oseas 6, 1, 11 dice así, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pausa aquí porque si pongamos atención, el tema de hoy es acerca de la luz, de la oscuridad a la luz y de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, la luna es una lumbrera, como el sol. Pero hablando Oseas, habla que después en el tercer día nos resucitará, nos volverá a hacer vivir delante de Él. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega,
cuando yo haga volver el cautiverio en mi pueblo. Entonces, Oseas está hablando acerca de la restauración tanto de Efraín y de Judá después después de 2 días, al tercer día, que estamos hablando después de que el Mesías venga, después de su primera venida del Mesías, 2 días después, o sea, 2000 años después, dice Dios hará volver el corazón de Judá y de Efraín hacia él. ¿Okay? La nueva luna, que en hebreo se llama Rosh Hodesh, tiene un simbolismo del mundo venidero. O sea, la Biblia, cuando empieza a narrar la creación, nos muestra que Dios, lo primero que Dios creó fue la luz. ¿Ok? Eh, y hay muchos símbolos, hay muchísimos símbolos de las enseñanzas de la nueva luna, pero el día de hoy solamente les digo, vamos a tocar dos. O sea, lo que es la luz y la vida, o de oscuridad a la luz y de muerte a vida. Entonces vamos a ver, ahora sí, Génesis 1, 1 al 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, fíjese, lo tengo en negrito, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que la creación comenzó o comienza en la oscuridad. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos aquí que lo primero que Dios creó es la luz. ¿Ok? Nosotros, de acuerdo te digo, hay muchos pensamientos, como decía el hermano Freddy la semana pasada, unos piensan que Dios es el sol, Yeshua es la luna y nosotros recibimos la luz de la luna. Eh, yo personalmente pienso que el sol es Yeshua y la luna es su esposa, o sea, la iglesia, la congregación, el pueblo de Dios. Y entonces el sol es el que le da la luz a la luna para que la luna alumbre a la tierra, al mundo. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto, dice, en nuestro peregrinar en este mundo siempre habrá momentos oscuros o difíciles, pero tenemos que recordar que nuestra salvación, o salvación es la palabra Yeshua, viene de Dios a través de su sol de justicia. En que Malaquías 1 al 5 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, es el día de Dios, que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, hablando del Mesías, y en sus alas, en sus sisis, dice, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, dice, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, vemos aquí que el sol de justicia se está refiriendo al Mesías, pero que el sol que Dios creó en el cuarto día es referente, se refiere al Mesías. Y la luna es su pueblo. Entonces, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, del verso 1 al 14, Juan el Bautista, él viene a dar testimonio de esa luz. ¿Ok? Y dice el texto, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida, o sea, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios y este hombre enviado de Dios, les digo, es
se refiere también a Juan el Bautista. Elías, que fue profetizado, era representado por Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, para que diese no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. La luz, o sea, la luz fue la que hizo el mundo. Dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan, diciendo que Yeshua era esa luz que alumbra a todo hombre. También Yeshua mismo, él dice en Juan 8:12 al 16, dice, Yeshua les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Yeshua les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque de donde he venido y a dónde voy, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si no juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. ¿Ok? Entonces, Yeshua dice que Él es la luz. El digo de todo esto son los símbolos que yo personalmente veo de lo que es el sol y la luna y por qué tenemos que guardar la festividad de la nueva luna. Es para recordarnos a nosotros que nuestra luz viene del sol de justicia, que es el Mesías, y que tenemos que renovarnos. Y le digo, lo importante, en mi opinión, de todo esto son las fechas. Es súper importante que nosotros estemos en las fechas exactas eh, que Dios le dijo al pueblo de Israel. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo, el sábado. No es el domingo. Jamás, nunca. ¿Okay? Que el hombre, por malo, en contra de Dios, en contra de su pueblo, que ha querido cambiar los tiempos y la ley, pues nosotros, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que seguir, como decía el verso, la ley de Moisés, la ley que le dio en Horeb, para nuestro beneficio. Que a Yeshua dijo que nosotros somos la luz. Según Mateo 5:14 al 16, le dice Yeshua, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces dice Yeshua, si entiendes esta parábola, dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando nosotros actuamos mal y la gente nos ve y nos juzga como malignos, como chismosos, como mentirosos, como rateros, como adúlteros, como fornicarios, como gente que no pueden confiar, como abusivos o mentirosos en cuestión de negocios o cuestiones de cualquier otra cosa, pues ellos nunca van a ver la luz, jamás. Podemos hablar de Dios, podemos escuchar música cristiana, podemos usar cadenitas de Israel o tener un candelero en mi casa, pero si nuestras obras no glorifican a Dios, somos unos mentirosos. Es lo que está diciendo aquí el pasaje. Entonces dice, el que hace lo malo, aborrece la luz. Y le digo, esa palabra luz, póngase en su cabeza que es el Mesías. En otras palabras, le decimos, el que hace lo malo aborrece a Jesús, aborrece a Yeshua. El que practica la verdad viene a él. Juan 3:16 al 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, jamás, sino para que el mundo sea salvo por él.
O sea, Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. El que cree en Él, en la luz, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre que hablamos de Yeshua, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y quiero dar una historia rápido en esto. Eh, si recuerdan ustedes el rey David y Saúl. Bueno, primero vamos a comenzar con Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Y este rey, pues, no obedece a Dios como le dijo el profeta que hiciera. Y viendo la historia de él perdonó a un rey de Amalek y también desobedeció en que él hizo sacrificios. Le dijo el profeta que esperara. Pero cuando era reprendido por el profeta, él no aceptaba sus errores, nunca lo aceptaba. Y ya cuando miraba la situación, entonces dijo, ok, he pecado, pero no quería eh, que se dieran cuenta el pueblo o sus gobernantes de que había fallado, lo quería hacer todo a escondidas. Entonces le dijo el Samuel, el profeta, le dijo, Dios ha quitado tu reino, se lo ha dado a alguien mejor. Entonces viene David y vemos que David, siendo ya rey, este hombre que según era muy temeroso de Dios, ve a una mujer bañándose, la llama, adultera con ella, mata al esposo, miente, pero cuando es confrontado por el profeta, no dijo, he pecado, pero por favor que no lo sepa el mundo. Nunca dijo eso, sino más bien dijo, yo he pecado, he hecho lo malo delante de él. Y todo el mundo supo lo que David había hecho. Pero ¿qué hace Dios? Lo perdona. Entonces, vemos aquí que nosotros cuando reconocemos mm, nuestra maldad, o sea, somos confrontados con la luz, que es Jesús, y nos dice que nuestras obras son malas. Entonces, cuando nosotros somos confrontados en nuestras propias maldades y nosotros los aceptamos y queremos hacer el cambio, porque somos como la luna. Yo digo, el tema es de la luna, o sea, que está en oscuridad, pero siempre cuando dice Dios, sigue caminando, vas a encontrar la luz. Dios no te va a dejar. No viene a condenar al mundo, sino que Dios quiere que crezcas, que crezcas, que crezcas, para que alumbres. Pero va a llegar tiempos en que de repente vuelves baja la luz, pero siempre vuelve, hay un ciclo. O sea, dice Dios, no dejes de dar la vuelta, no dejes de caminar. O sea, si has fallado, si has pecado, no te des por vencido. O sea, reconoce tu error y sigue caminando y mejora para que llegues a ser como la luz de la aurora, con la luz que a tus obras alumbren al mundo. O sea, el creyente en Dios y su Hijo son llamados hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta y no escaparán. Fíjense lo que dice aquí, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Pero entonces, si nos enfatizamos nada más en este verso y hablamos de profecía, pues, sabemos que Jesús viene después de 2 días, de 2000 años, y va a llegar en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque la fiesta de las trompetas siempre cae en la luna nueva. Siempre las fiestas de las trompetas caen en la luna nueva, el primer día del mes. Es la única festividad de las trompetas que cae en la luna nueva. Entonces, se cree que Yeshua va a llegar o va a aparecer por segunda vez en la festividad de las trompetas. Entonces, pero si nos concentramos nada más en eso, pues es puro conocimiento vano,
Pero lo que dice el resto del verso dice así: si entiendes esto, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, o sea, de la luz, seamos sobrios, porque habiéndonos, porque habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, no nada más es conocer la profecía y saber de mucho conocimiento de profecía, sino que si realmente entendemos la profecía y creemos que el tiempo de Dios, el día de Dios está cerca y más cerca de lo... Entonces, hoy en día se enseña que hay que guardar comida y que tenemos que guardar comida y armarnos y escondernos bajo las montañas, eso. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, dice ustedes no hagan esas cosas. O sea, el guardar comida, no estoy yo en contra de eso, ¿ok? Pero lo importante de que si yo tengo un, no sé, un granero lleno de comida, pero vivo de mal, mis obras son malas, ¿de qué me sirve tanta comida guardada? Pero si yo estoy en Dios y mis obras en Dios, viva o muera, estoy salvo, estoy a salvo en Dios. Entonces los que se dicen ser hijos de Dios, hijos de luz, pero hacen el mal, dice, son mentirosos, de acuerdo a Juan 8, 39 al 47. Respondiendo le dijeron a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham habrías. Pero ahora dice, procuras matarme. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y cuando dice Yeshua, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, se está refiriendo al diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino que Él me envió. Porque no entendéis, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, pues vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me crees? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces son palabras difíciles, duras, que Yeshua le está hablando a gente que son el pueblo de Dios, escogidos de Dios, que conocen la Torá, que conocen la ley de Dios, los mandamientos, pero los han interpretado totalmente de una manera física, en pura tradición. Entonces la luna nueva también nos habla acerca, no nada más de la luz, sino de la vida. ¿Ok? Lo que pasa que si ve que la luna negra, la luna nueva representa muerte, oscuridad, no hay vida. Pero cuando empieza a crecer, empieza a nacer la vida. Entonces, la otra parte de la luna, una parte de la luna es luz, el simbolismo es la luz, y la otra parte del simbolismo de la luna nueva es la vida. Entonces, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la vida, y con mucha razón los paganos, los antiguos paganos, adoraban el sol, porque el sol es el que trae la vida. De ahí, el calor del sol producen las plantas, el- la vida es producida por el sol. Pero, si no, pero eso de nacer de nuevo, o sea, la vida, nosotros estamos viviendo, y como entonces Yeshua viene y confronta a un religioso, bueno, no religioso, una persona que cree en Dios, que es maestro de Israel,
En Juan 3, 1 al 8, se topa Yeshua con Nicodemo, y este hombre, Nicodemo, reconoce a Yeshua. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, no nada más es el bautismo. Por ejemplo, mucha gente: oh, ya me bauticé, yo ya nací de nuevo. No es así. Esa es la parte simbólica de que estamos testificando con un bautismo que hemos nacido de nuevo. Pero no significa que el bautismo es ya nací de nuevo a través del Espíritu, del agua, perdón. Se no puede entrar en lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, una persona que es nacida del Espíritu es una persona que no se aferra a la materia, a lo material, a su casa, a su país de origen, a su familia. Es una persona que está dispuesta a moverse por causa del nombre de Dios, por el testimonio de Yeshua. También Yeshua dice en Juan 11, 25 al 27 que Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces le hace una pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces nosotros, como si hemos creído en Yeshua, eh, Pablo, que entiende bien el simbolismo del nacimiento, de nacer de nuevo, le dice a los creyentes de Colosos, de Colosenses, le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, dice que no, si hemos creído en Cristo, hemos muerto. Hablando simbólicamente, hemos muerto. O sea, Dios, si hemos creído en Cristo, en Dios, dice: tienes que ser nueva persona, diferente. Ya no puedes ser el mismo de ayer. O sea, si seguimos con las mismas mañas que teníamos antes, bautizado, con cenizas en la frente o con kipa o como que es lo que nos pongamos, no sirve. Dice, dice: nuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal de en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, o sea, revestidos como la nueva luna, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, que es la luna llena, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es el todo y en todos. Vestidos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas,
vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y si la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, vemos que todo, o sea, la luna nueva, hermanos, nosotros que no crecimos en el judaísmo y crecimos alejados de las festividades de Israel, en una nación extranjera, con diferentes tradiciones, con diferentes festividades, diferentes tiempos, pero que hemos llegado al conocimiento, al llamado de Dios, a regresar a, realmente a la fe judía, a la fe de Dios, que Dios le encargó a los judíos. Tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, en conclusión, vamos a ver que cada mes, perdón, el año tiene 12 meses. Tiene 12 meses. Y en el libro de Apocalipsis hay 12 frutos. 12 frutos, de acuerdo a Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, pero en el libro de Mateo, cuando llegan los sabios del oriente, dice, hemos visto la estrella del Mesías, esa estrella nos ha guiado hasta aquí para decirnos que el Mesías ha nacido. O sea, una estrella fue guiado, la estrella. Entonces, en los cielos hay señales de Dios, como ya hemos visto. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 104, Salmo 81, hablan de la nueva luna, de los cielos, del sol, traen señales. Son señales para días y años, para tiempos señalados, los sábados. Todo esto, Dios, o sea, el tiempo, los meses, hay unos meses más malos que otros. Por ejemplo, ahorita en diciembre, pues todo se muere. Hay mucho frío, eh, a veces cae nieve, a veces cae hielo, y no se puede, no da fruto la tierra. Son tiempos donde no podemos recoger en abundancia, pero la esperanza está allí. Y luego viene la primavera y empieza todo a crecer, viene el verano donde hay abundancia. Entonces, cada mes trae un reto, pero cada mes tiene un fruto que Dios promete. Nos da las respuestas en cada mes de cómo vamos a pasar ese mes en Él, con Dios, como nuestro capitán. Entonces, pero si estamos nosotros desapegados decimos, oh sí, la fiesta del nuevo mes, pero llega la fiesta y ni sabemos cuándo fue la nueva luna. Y si sabemos, no nos importa. Y si nos importa, hacemos solamente una comida para hoy la nueva luna, vamos a soplar el chofar, pero no, todas esas cosas tienen hasta cierto punto algo de reputación, pero no es lo que exactamente Dios nos está diciendo. Nos está diciendo Dios que nuestros frutos, Dios nos da enseñanzas espirituales para vencer todos los días, cada semana, cada mes, cada año, hasta que Él venga. Entonces, cada mes trae un fruto. Y ya para terminar, quisiera tocar este pasaje de Apocalipsis 21, 23 al 27, donde dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, dice, es su lumbrera. O sea que el sol y la luna, que son símbolos nada más de algo celestial, que es Dios y su Hijo, dice,
Ellos son los que iluminan, ellos son las lumbreras, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones allá. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. O sea que no es tan fácil estar inscritos en el libro en el libro de la vida del Cordero. O sea que tenemos que vencer, tenemos que conquistar a través de las herramientas de, que Dios nos da cada mes, cada sábado, para, para beneficio de nosotros mismos, pero no nada más de nosotros mismos, sino que o sea, realmente el mensaje es que nosotros tenemos que hacer el bien en el sábado y los días de la nueva luna y cada festividad. No es para nosotros nada más, para brincar y bailar y gozarnos solamente nosotros, sino que estos días se hicieron para que no haya necesidad en la tierra, porque va a haber gente que están enfermos, necesitados, y esos son los que necesitan ayuda de aquellos que están entendidos y calificados para ser las manos de Dios en la tierra. Entonces, este es mi entendimiento de la nueva luna. Entonces, si Dios nos presta la vida, la semana que viene vamos a comenzar con la primera festividad que es la Pascua, Passover o Pesach. Entonces, si tienen preguntas, yo les doy el tiempo.